Qué gusto saludarte como cada viernes, Javier Millán Gómez. Ponnos a pensar un poco porque vaya que habremos de hablar bastante sobre el debate entre las candidatas a la gubernatura del Estado de México. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, Melissa, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues más o menos, ¿eh? No creas que hay que hablar mucho del debate. Digo, a veces las personas confunden las ganas de hablar con tener algo que decir. Bueno, eso sí, creo que seguirá siendo tema, pero lo que se dijo me parece que es lo que se tenía que decir. Exactamente. Bueno, vamos en esta ocasión quiero hablar con ustedes sobre la educación, pero hagamos una breve radiografía de lo que proponen las dos candidatas. Por un lado, tenemos a la candidata de Morena, generando un constante combate contra el analfabetismo y el rezago educativo. Es curioso que el analfabetismo sea uno de sus objetivos, o combatir el analfabetismo, cuando, de hecho, en 50 años, eso es un dato muy interesante, ha bajado de 25.8% de personas que no sabían ni leer ni escribir a 4.7%, es decir, es el esfuerzo para el 4.7%. Y, esto según a datos del mismo gobierno del Estado. En cuanto a Alejandra del Moral, pues está hablando de que nuevamente impulsar las estancias infantiles y recuperar estas escuelas de tiempo completo. Entonces, ahí están las dos perspectivas, lo que consideran importante para la educación, pero vamos a pensar un poco en el sentido de cómo deben de ser construidos los espacios, porque cada año electoral siempre escuchamos lo mismo. Pareciera que la educación es la solución mayor, o como la vacuna contra la enfermedad de la pobreza, la ignorancia, las cuestiones económicas, los impulsos económicos, el crecimiento económico, el desarrollo, etcétera, pero nadie se detiene como a pensar cuáles son estos valores distintos en la educación. Primero, saber qué debemos entender nosotros porque la gente sea educada. A veces piensan con que puedan generar habilidades específicas que instrumentalicen ciertas herramientas, ciertas habilidades, pero se deja de un lado el saber pensar, la escuela como espacios de denuncia, etcétera, etcétera. Y compartirles una experiencia muy interesante. He sido profesor en ámbitos universitarios y también en ámbitos de bachillerato, es decir, he tenido estos alumnos que están en una licenciatura, tanto como los alumnos que están estudiando en la preparatoria, pero me llama la atención que hay una libertad o una forma también una libertad por parte de los alumnos de hablar de sus problemas y de problemas bien delicados como abuso sexual. Entonces, en muchas de mis clases ya ha habido varias alumnas que han hablado de abuso sexual y en algún momento, sí, pues la reacción por parte de las instituciones educativas es pensar que nos debemos espantar ante este tipo de reclamos, ¿no? Este tipo de expresiones en las escuelas. Entonces, ¿cómo debemos entonces de construir estas escuelas, no? Y eso, las propuestas de ambas candidatas se quedan muy cortas, en el sentido de que debemos de fabricar las escuelas para saber pensar y sobre todo para atrevernos a generar pensamiento crítico, que con las encuestas más recientes por parte de los empleadores dicen que esta ya es una competencia, el pensamiento crítico, para poder ser contratado. Es decir, que no solamente se diseñen personas para obedecer, sino también para generar alternativas y propuestas a partir de la identificación de los problemas. Entonces, es importante que nosotros podamos fomentar en las escuelas el pensamiento crítico y las formas de expresión para construir ciudadanos más responsables y conscientes. Entonces, cuando un alumno o una alumna habla de abuso sexual, bueno, también genera procesos de empatía dentro del salón de clases, dentro de sus propios compañeros y dentro de la institución que está reconociendo problemas específicos que son parte de la sociedad. Entonces, en la escuela también se proyectan esos problemas que forman parte de la sociedad. Entonces, bueno, ante eso, bueno, parece que las propuestas son demasiado superficiales y no estamos proponiendo, o las candidatas están pensando en qué clase de escuelas debemos de tener. Es que justo es eso, Javier, también la crítica que se le hacía a ambas. Por ejemplo, ayer que hablaron del ámbito cultural, y uno de los reclamos que leía, por ejemplo, yo en Twitter, es que ambas limitaban, por ejemplo, el ámbito cultural
a los museos, a los conservatorios, a las cinetecas, a implementar estos espacios para que las juventudes dejen las adicciones, pero cultura es un rubro muy amplio del que también pues hay mucha ambigüedad en las propuestas, ¿no te parece? Fíjate que enlazas bien este concepto de las propuestas en cuanto a cultura como en educación, porque de hecho ha habido varios conciertos en la ciudad de Toluca, conciertos gratuitos, conciertos culturales que tienen un propósito, y a veces de eso no se habla. El propósito de invertir en la cultura es buscar que las personas se sensibilicen. Entonces, no solamente lanzar eventos gratuitos por lanzarlos, sino aproximar a la gente a las emociones, a la empatía, porque eso es lo que hace finalmente el arte. Entonces, invertir en cultura es sensibilizar a las personas y sensibilizarlas frente al sufrimiento ajeno. Entonces, eso parece que es un discurso interesante, una justificación de por qué debemos invertir en la cultura, pero no lo escuchamos en las propuestas, no escuchamos la justificación de las propuestas. Pero habrá que ver, Javier, porque todavía falta otro debate más y también bastantes días de campaña que esperemos sirvan para que ambas candidatas pues sumen lo mejor de estas críticas a sus propuestas. Javier Millán Gómez, gracias por compartir con nosotros como siempre. Muchas gracias a ti y saludos a todos, excelente tarde. Gracias, Javier.